En videos anteriores hablamos de que aprender a pintar en todo caso estaba vinculado con aprender a mirar. Y, y no es lo mismo mirar que ver. Y con respecto a la mirada, habría que tener algunas consideraciones. Uno pasa por la vida, pasa por la cotidianeidad, traduciendo permanentemente la imagen visual a la imagen oral. Por ejemplo, si yo digo una mesa, no me detengo a pensar en lo que es una mesa en sí, sino que directamente incorporo una imagen como si fuese un archivo, una computadora, extraigo la imagen mesa y la coloco. Lo mismo pasaría con si yo digo un gato. Entonces pienso en la palabra gato y surgen en mi memoria infinidad de imágenes de gatos. El gato de la infancia, el gato de la abuela, el gato de la calle, el gato negro que se cruza atrás de un auto, eh, los gatos, infinidad de gatos que ha producido el mundo de los dibujos animados, de Garfield hasta el gato del ratón, de los dibujitos animados, bueno, infinidad de gatos. Ahora, rara vez me detengo a mirar un gato y a mirarlo bien, a mirar el pelo, las orejas, los rasgos principales. Eso, normalmente en la sociedad contemporánea, lo hacen los especialistas, los diseñadores de gatos. Entonces nosotros lo que podemos en todo caso aspirar es a incorporar el cliché del gato. Entonces tenemos el cliché del gato, el cliché del jugador de fútbol, el cliché del galán de la televisión, el cliché del carnicero, el cliché del deportista, del abogado. Y si seguimos, tenemos el cliché de la abuela, vivimos en una familia tipo, por lo tanto tenemos el cliché del hijo menor, el cliché del hijo mayor, y vamos incorporando las imágenes a partir de la palabra. Y entonces construimos un mundo en el cual poco tiene que ver la mirada y mucho tiene que ver el sobreentendido. O sea, la palabra me hace saltear por los accidentes que esos objetos nombrados producen. Por ejemplo, yo puedo decir el pincel y extraigo un pincel. Entonces, cuando lo tengo en la mano, esto también es un pincel. Sin embargo, hay un cliché. ¿Qué se parecería más a un pincel de pintor? ¿Este o este? Y probablemente este responda más a la idea de un pincel de un pintor. Ahora bien, a los efectos de la pintura y a los efectos de aprender a mirar y a ver, el pincel va a funcionar de una manera si lo coloco así, va a funcionar de una forma si lo coloco así, va a tener otro sentido si está en una mano, va a tener otro sentido si está colocado sobre una mesa, está descansando, va a tener un color en el mango, en la parte superior, va a tener un sector que cumple la función de sujetar la cerda y va a constituir un pincel. Ya tengo una mirada distinta, ya no tengo un cliché del pincel. Podría nombrar esto con todos los objetos y sería aburridísimo.
pero sí es importante que lo tengamos en cuenta. Y si seguimos con esta idea del cliché, también cuando observamos pintura producida por pintores, también vamos a encontrar estilos, vamos a encontrar formas, formatos, dimensiones de formatos. Y todo esto constituye el cliché de la pintura. Una de las funciones del artista pintor, del creador, es establecer dónde existe un cliché y arremeter contra él. Tal vez de lo que se trate en la pintura es de romper con el cliché, porque el cliché no me lleva más que a un concepto congelado, lo mismo que con los objetos. Entonces, a la hora de producir una pintura, lo que es importante es desterrar de nuestra mirada la idea del cliché. En videos anteriores yo hablaba de limpiar la mirada. Y una forma de limpiar la mirada es atacar los clichés. Esto se puede entender muy fácilmente si yo me abstraigo un momento de la pintura y me voy al campo de la palabra, y todos sabemos o todos podemos ver cuando, por ejemplo, una poesía, a través de la palabra usada de todos los días, nos muestra otra parte de la imagen. Y al revés, una poesía de mala calidad generalmente está poblada de clichés y de lugares comunes. Me viene a la memoria las poesías de amor en las cuales lo que interesa es hacer una alabanza del amor. Entonces todas las palabras consideradas bellas están amontonadas en esa supuesta poesía, y no es más que un compendio de clichés, de lugares comunes y de cosas que no pasan más allá de una cuestión superficial. Tu alma bella y el pétalo de la rosa aterciopelada, y todo esto funciona muy bien en una época y demás, pero hoy prácticamente genera una sonrisa. Lo mismo pasa con la pintura. Si hay pintura que pretende, porque se adquirió con mucho esfuerzo, la posibilidad de hacer un pétalo de una rosa, entonces se mezclaron determinados colores y se pusieron de una forma en una pincelada, y entonces esa rosa bella que aparece en una pintura nos hace conmover y demás. Bueno, esto es un cliché. Esto es ni más ni menos que un cliché, lo vemos en todos lados. Es algo que no necesariamente tiene que interesar a alguien que se interesa por los mismos elementos, pero tomados de otra manera. Es decir, la pintura es algo mucho más serio que eso, mucho más profundo, mucho más importante, mucho más visceral que eso. La pintura es un lenguaje, y como es un lenguaje, básicamente sirve para decir cosas. Entonces,
Si decimos que la pintura es para decir cosas, tendríamos que ver qué cosas podemos decir con la pintura y qué cosas no. Y yo apostaría a decir que la pintura puede decir cosas sobre la pintura. Desde mediados del siglo XIX, en el que se inventó la fotografía y la pintura comenzó a tomar un camino independiente con respecto a la figuración y a su deber de representación, la pintura comienza cada vez más a decir cosas sobre la pintura. Y en esta época, en estos tiempos, donde desde hace aproximadamente unos 30 años se viene debatiendo acerca de la muerte de la pintura, sobre todo la muerte de la pintura de Caballete, es decir, como algo anacrónico, como algo antiguo y donde ya no tiene sentido seguir haciendo. Yo soy de los que cree que la pintura, justamente por su condición, va a seguir siempre teniendo que decir algo sobre la pintura. Podría decir casi que prácticamente toda la arquitectura del siglo XX está tiene antecedentes en la pintura. La pintura, como acto de reflexión acerca de la plástica, del espacio y de los problemas humanos, tiene un papel cada vez más importante, no menos. Los filósofos como Deleuze se preguntan qué le puede aportar la filosofía a la pintura y llega a la conclusión que nada, la filosofía no le puede aportar nada. Cuando se hace la pregunta a la inversa y dice qué le puede aportar la pintura a la filosofía, ahí la cosa se vuelve muy interesante porque él no la concibe sin el aporte de la pintura. Si tomamos desde el punto de vista del psicoanálisis, por ejemplo, basta pensar que Lacan tiene las famosas 3 estéticas de Lacan, y en el seminario 11, si mal no recuerdo, tiene todo un desarrollo sobre la relación o lo que él ve desde la pintura, sobre todo con el expresionismo. Es un texto muy, muy interesante que recomiendo su lectura. Si no quiero hacer con esto una descripción muy detallada de esto, además, porque no me corresponde. Yo soy pintor, no soy ni filósofo ni un crítico de arte, absolutamente. Solamente expreso mi convicción. Entonces, cuando me pregunto qué puedo expresar con la pintura, siempre pienso que expreso algo de la pintura. Otros dirán, expresan algo de la vida. Es casi lo mismo, casi lo mismo. Lo que ocurre es que cuando me planteo expresar cuestiones de la pintura, ahí comienzo sí a distinguir elementos de la composición de la pintura. Y la palabra composición es muy importante porque la composición está presente en todas las obras de arte. Hablamos de una composición musical, hablamos de una composición pictórica, de una composición teatral. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos la composición? Nos estamos refiriendo a una especie de arquitectura, a ese espacio vacío que significa o representa una tela en blanco. Nosotros comenzamos a trabajar en la composición. Empezamos a colocar rastros, signos, líneas, puntos, planos, que vayan delimitando los espacios para lograr, en ese espacio que nos planteamos, lograr una adecuada distribución de los elementos visuales que por ella circulen. Luego lo tomará el cine, luego lo tomará la fotografía. Cuando uno escucha el éxito de una película y a veces comentando entre amigos,
tal película, ¿qué te pareció? Dice, tiene muy buena fotografía. ¿A qué se refiere cuando dice tiene muy buena fotografía? ¿Al color, de la textura, de las emulsiones con que se prepara? No, tiene que ver con la forma en que se distribuyó el espacio visual en cada uno de los cuadros. Y el lugar del ejercicio de esa actividad, de ese oficio, es esencialmente el de la pintura. Por eso la pintura